Buenos días, bienvenidos a la jornada de acompañamiento docente, fase ordinaria, abril 2025. El día de hoy contamos con la valiosa presentación de la doctora Angélica Estrada, directora del Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones, Secosama Pirules. El día de hoy, la jornada versará en torno al rol del docente en la prevención de adicciones, su alcance ético y formativo. A continuación, escucharemos esta valiosa información. Bienvenida, doctora Estrada. Adelante. Gracias. Voy a compartir la presentación. Bien, cualquier eventualidad, agradecería me avisen. Ahora mismo voy a darla en listo. Bien. A nombre de la unidad médica que represento, perdón, ¿ahí se ve bien? No, ¿verdad? He salido de la presentación. ¿Podrían apoyarme, por favor? Sí se visualiza, doctor. Bien, gracias. Es que yo justo ya al compartir ya no me veo, pues. A nombre de la unidad médica, Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones, unidad médica que represento, gracias a la preparatoria oficial número 267, Regina Ábalos, por la invitación para el día de hoy coincidir con ustedes. Bien, también en cumplimiento a la Estrategia Nacional de Prevención a las Adicciones, EMPA, el día de hoy platicaremos acerca de el rol docente en la prevención de adicciones y su alcance ético. Esta es la fachada del Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Pirules, conocido también como Secosama. Nuestros servicios son consulta externa a cargo de especialistas en salud mental y adicciones con servicios totalmente gratuitos. Formamos parte de la Secretaría de Salud del Estado de México. Nuestros horarios son de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Bien, Secosama es una unidad médica especializada, una UNEME, en el primer nivel de atención en salud. No somos unidad de internamiento. Reitero, nuestro principal servicio es otorgar la consulta externa para temas de salud mental y adicciones. Y bien, yo agradezco infinitamente esta valiosa oportunidad de poder llevar a ustedes parte de la experiencia que en el Secosama en el día a día tenemos con la atención a todos nuestros y nuestras mexiquenses. El objetivo del revisar este tema del rol docente en la prevención de adicciones y su alcance ético es reflexionar que juntos reconozcamos para fortalecer la participación activa y ética, tanto de docentes como de orientadores, orientadoras escolares, en la prevención de las adicciones y de la promoción del autocuidado, esto es, en cuanto a salud mental, en nuestros estudiantes de nivel medio superior. Un poquito de historia en esta línea del tiempo que será muy breve, muy rápida. La salud mental constituye un problema de salud pública con alto costo social. ¿Por qué? Porque afecta a las personas sin distinción de edad, sexo, nivel socioeconómico o cultural,
provocando desde la incapacidad hasta la pérdida de la vida, incluso en caso de no atenderse oportunamente. Es así que el consumo a lo largo de estos años, el consumo de sustancias, es un problema ya de salud pública que debe ser sí o sí atendido. Por ello, el gobierno del Estado de México inició programas y acciones que fueron orientados a atender los problemas de salud mental y adicciones mediante la divulgación de información que enfatiza los daños y riesgos que se derivan del consumo de estas sustancias psicoactivas. Por ello, el 8 de mayo del 2007 se publicó en el Diario Oficial Gaceta del Gobierno el acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se crea el Instituto Mexiquense contra las Adicciones, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud con autonomía técnica para el ejercicio de sus atribuciones, con el objeto de promover, de difundir y apoyar las acciones de los sectores público, social y privado, tendentes a la prevención y tratamiento de las adicciones generadas por hábitos en el consumo de bebidas alcohólicas, tabaquismo y farmacodependencia. Posteriormente, en el año 2020, el Consejo Nacional de Salud, CONASA, establece el compromiso de llevar a cabo la homologación de las estructuras orgánicas funcionales y operativas en los servicios estatales en materia de salud mental y adicciones, conforme al modelo de reestructura interna de la Secretaría de Salud Federal. Vemos en la diapositiva que, con base en lo anterior, es el 9 de septiembre del 2022 que se publica en el periódico oficial Gaceta del Gobierno el acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se crea el Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones. Como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, con autonomía técnica y operativa para el ejercicio de sus atribuciones. Con el objetivo principal de abordar estos temas con un enfoque comunitario, así como de promover, difundir y apoyar las acciones conjuntas de los tres sectores, público, social y privado, encaminadas hacia la prevención y atención ambulatoria, además de la atención residencial para casos de trastornos mentales, incluidos aquellos que se han relacionado con el consumo de sustancias psicoactivas. Y bien, para el cumplimiento del objetivo del instituto y el desarrollo de sus funciones es que el 30 de marzo del 2023, la Secretaría de Finanzas autorizó una nueva estructura organizacional integrada por una dirección, esto es, la Unidad de Apoyo Administrativo y las subdirecciones de prevención, promoción y vinculación, de tratamiento y atención a la salud mental y de evaluación y enseñanza. Es por ello que la SUNEME, los ECOSAMAS, reestructuran sus servicios para centrarse en la atención desde una perspectiva de atención primaria en salud, con base en un modelo actualizado en salud mental comunitaria, esto es, el modelo per se comunitario, lo cual posiciona a los ECOSAMAS como el eje de un modelo de atención para la salud mental y las adicciones centrado en la comunidad, al fomentar la promoción y prevención de la salud, asegurando con ello la continuidad de los cuidados que tienen las personas, sus familias y colectividades con problemas psicosociales o trastornos mentales en cada territorio. Bien. Dentro de las bases legales, entendiéndose por los cimientos jurídicos sobre los cuales se sostienen las acciones, decisiones y regulaciones en un sistema legal, o bien como el conjunto de normas y regulaciones que establecen los derechos y obligaciones de las partes involucradas en una actividad o proceso. Para el caso de un SECOSAMA, nos rigen 17 leyes, 12 reglamentos, 3 planes y programas, 9 decretos, 18 normas oficiales mexicanas, 12 acuerdos y 2 lineamientos oficiales.
todos ellos basados en nuestra Constitución política, además de nuestros propios manuales de procedimientos y el manual de organización específico en una UNEM SECOSAMA. Bien, parte de los acuerdos oficiales tenemos a las normas oficiales mexicanas. Por ejemplo, la norma 009 para el fomento de la atención en la salud del escolar. Esta norma trata de contribuir a dar respuesta a la problemática de salud del escolar dentro de la orientación de la atención primaria a la salud y del derecho constitucional que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes para la protección a su salud. Tenemos también lineamientos, por ejemplo, como la portada que vemos en la diapositiva, es un lineamiento para la prevención del consumo de drogas en la escuela mexicana. Como servidores públicos, ya sea en el sector salud o educativo, adquirimos una responsabilidad que es documentarnos. Hay temas que se vuelven de obligación revisarlos cada año, cada que inicia un ciclo escolar. Pero bien, ¿qué es un protocolo? ¿Y por qué entonces la importancia de revisarlos con frecuencia? Porque un protocolo es un conjunto de normas, de directrices o procedimientos establecidos que nos indican como instituciones cómo debe actuarse en determinadas situaciones, con el fin de garantizar el orden, la coherencia, la seguridad y la eficacia en una acción o proceso. Por ejemplo, tenemos, como vemos aquí, 5 protocolos que se vuelven prioritarios conocerlos. Está el protocolo conocido como programa Mi Escuela Segura, los protocolos para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato. Está también como protocolo el manual de seguridad escolar, el protocolo de regreso seguro a clases presenciales, el protocolo protección civil y prevención de desastres. Cada entidad federativa tiene sus propios protocolos. Asimismo, cada plantel escolar, de acuerdo a la zona que les coordina o supervisa, también tienen sus propios protocolos. Está también, por ejemplo, el protocolo Estrategia en el Aula, Prevención de Adicciones, lineamientos para la prevención del consumo de drogas en la escuela mexicana, que es parte de la portada que ya veíamos anteriormente. Programa, aquí se repite, Mi Escuela Segura, y el Manual de Seguridad Escolar. Estos protocolos y programas solo reflejan el compromiso de las autoridades educativas para garantizar entornos escolares seguros y responder eficazmente ante emergencias en el Estado de México. Por ejemplo, de la lista de protocolos que hemos visto, vamos a resaltar el de Manual de Seguridad Escolar, que contiene recomendaciones para protegernos de la inseguridad y la violencia, en cumplimiento al programa Escuela Segura. Reitero, ejemplo para revisar uno de estos protocolos. Este protocolo nos dice qué hacer en caso de que un alumno consuma una sustancia adictiva dentro de la escuela. Nos indica el protocolo, como bien lo he mencionado, cómo debe actuarse en determinadas situaciones, específicamente ante el consumo de sustancias. ¿Qué hacer? Garantizar, por ejemplo, esa es la recomendación, el bienestar del niño, niña, adolescente. Manejar la situación con discreción para no poner en evidencia a nadie ni ponerse en riesgo ante un eventual problema de venta de droga, de distribución o de consumo en las inmediaciones de la escuela. Este protocolo nos dice averiguar qué consumió,
cuánto y cuándo, recordando además que los medicamentos sin prescripción médica también entran en esta categoría. En los últimos años hemos tenido conductas de riesgo en nuestros adolescentes como son los llamados retos. Y uno de ellos es a través del consumo de benzodiazepinas, medicamentos de uso controlado como son el diazepam, clonazepam, y que algunos de nuestros jóvenes utilizan de una manera arbitraria justo en reto. Pues bien, estos medicamentos entran en esta categoría. El protocolo Escuela Segura nos indica, dependiendo de la sustancia que consumió la persona, brindar la atención correspondiente. ¿Y a qué se refiere con brindar esta atención? ¿Qué nos indica el manual? No regañar mientras está intoxicado, que además de ello, lo que apremia es atender la emergencia de la misma intoxicación, además de que el adolescente no está en condiciones de entender, no hay un criterio o conciencia acerca de la conducta de riesgo que ha llevado. De inmediato, el plantel escolar debe avisar a su familiar para que el adolescente sea retirado o retirada al servicio médico y al interior, evidentemente, generar los reportes escolares correspondientes. Nos indica este protocolo de atención llevar al niño, niña, adolescente a la dirección o a un lugar en que puede estar bajo la observación de un adulto. Aquí nos dice mientras pasa la intoxicación y llegan sus padres. Esto es, en tanto llegan sus padres o tutores del adolescente. Mientras pasa la intoxicación, prácticamente esto tiene que ser bajo un contexto de atención médica. Parte de estos protocolos también nos indican qué hacer, por ejemplo, si algún miembro de la comunidad escolar porta sustancias adictivas. Y bien, estos protocolos nos indican hacer el trámite o la denuncia correspondiente, notificar el hecho a las autoridades educativas, esto es, si se ha detectado la aportación, consumo o distribución de drogas dentro de un plantel, sea por un docente, una orientadora, orientador, de inmediato se sugiere activar los protocolos de seguridad, por lo tanto, reforzando la comunicación. Se avisa de manera inmediata a la autoridad escolar, quien a su vez notifica a la zona escolar que le supervisa. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre un protocolo y un reglamento escolar? En esta comparación rápida veremos que el reglamento escolar tiene por naturaleza definir las reglas, es lo que la parte normativa que nos indica cuáles son derechos, obligaciones, qué es lo que se espera de la permanencia en tanto se es integrante de una comunidad escolar. A diferencia del protocolo escolar, su naturaleza es operativa, define cuáles son las acciones ante determinadas situaciones. El reglamento escolar en su aplicación es de manera general y continua. Y continua me refiero a durante todo el ciclo escolar. Y aquí viene una ventana de oportunidad extraordinaria para todo plantel educativo. El reglamento escolar no es solo ese documento que forma parte de una lista de requisitos durante la inscripción. Es un documento para tenerlo presente, no solo por parte de docentes y orientadores, evidentemente por parte de padres, madres de familia, para su aplicación en la comunidad estudiantil. Reitero, no es un documento oficial que solo se recibe en la inscripción y que a lo largo del ciclo escolar se va empolvando.
Cada vez que se acude a una entrega de boletas, a una junta con padres, madres de familia, o cuando surge alguna situación que amerita la presencia de tutores familiares por la situación que haya ocurrido en el plantel, si un documento debe estar presente en estas reuniones, es justamente el reglamento escolar. Por lo tanto, el protocolo escolar pues solo especifica según el contexto, esto es, según la situación o eventualidad que se presenta, se activan los protocolos escolares. Es de acuerdo a cada situación que se presente, a diferencia del reglamento escolar. En cuanto a la función de ambos, el reglamento regula la conducta y la convivencia de toda la comunidad estudiantil, mientras que el protocolo guía los procedimientos a seguir ante cualquier evento que surja de manera imprevista en un plantel. Por ejemplo, el reglamento escolar nos indica cómo usar el uniforme, el respeto hacia docentes, por ejemplo. En tanto, el protocolo atiende casos de bullying, situaciones a realizar ante un sismo, un incendio, un acto de violencia externo, incluso interno, por ejemplo. El carácter legal de un reglamento se basa en leyes y normas institucionales, mientras que un protocolo se basa en lineamientos técnicos o de salud. Aquí quiero resaltar que es fundamental que las instituciones educativas implementen estos protocolos y estrategias para garantizar un ambiente escolar seguro y saludable, abordando de manera efectiva cualquier situación relacionada con el consumo, portación o distribución de drogas. Por ello, las UNEMES tienen un enfoque preventivo y de control de los padecimientos que coadyuvan a evitar el desencadenamiento de los mismos. La estrategia de este tipo de unidades en su funcionamiento como receptor de servicios de demanda crítica y de prevención consiste en reducir los actuales índices de saturación y los costos de operación en los hospitales. Por ello, este modelo comunitario en los Ecosama tiene como objetivo realizar actividades para la atención ambulatoria en el primer nivel de atención para personas que presentan trastornos adictivos desde leves y moderados, pero además para dar atención a los trastornos mentales prioritarios, donde el equipo interdisciplinario, además de dar seguimiento, promueve la recuperación de las personas con trastornos psiquiátricos referidos por el segundo nivel. Con ello, contribuyendo a la activación de la red social y comunitaria de su territorio. Dentro de las atribuciones y funciones de vinculación que tiene un SECOSAMA, dentro de las múltiples, es convenir reuniones con autoridades e instituciones, como las escuelas, para llevar a cabo acciones preventivas dentro de sus espacios con su población, además de promover y participar en actividades académicas, la capacitación y actualización sobre prevención y tratamiento de trastornos por consumo de sustancias, así como el autocuidado, promoviendo la salud mental. Tenemos actividades como campañas de salud, la difusión en prevención de sustancias psicoactivas y temas de salud mental. Pero bien, ¿qué hay con el proceso de consumo? Por lo regular, en las escuelas, el consumo suele quedarse solo en la experimentación y en algunos casos se llega al abuso. Es prioritario intervenir de manera temprana y oportuna para romper con esta cadena del proceso de consumo, con el objetivo de evitar que se desarrollen
factores de mayor riesgo, además del desarrollo de las enfermedades como son la adicción, ya sea al tabaco, al alcohol, marihuana, cristal, fentanilo, por ejemplo. Es importante, prioritario, informar a nuestros jóvenes con réplica de estos temas a la población de padres, madres de familia, partiendo de la definición de qué es una droga. Desde ahí inicia parte de la prevención. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, define una droga como toda sustancia que introducida en el organismo puede modificar una o varias de sus funciones. Esta definición incluye tanto sustancias legales como ilegales, a través de actividades como pláticas de prevención, talleres psicoeducativos y la información para maestros, maestras a través de estos momentos de capacitación o de jornadas académicas. Y bien, esto se refiere justo al momento de informar en contextos educativos para iniciar la prevención. Y bien, por ejemplo, tenemos que hablar acerca de los efectos y riesgos que genera el consumo de estas sustancias. Como vemos en la diapositiva, es prioritario informar a nuestros jóvenes acerca del origen de estas sustancias. Como vemos, el fentanilo. Importante decir que dentro de sus efectos genera euforia, alucinaciones y delirio, una sensación de analgesia, la pérdida de la conciencia y rigidez muscular. ¿Por qué hago énfasis en bajar esta información a nuestros adolescentes y padres, madres de familia? Porque es justo que la prevención toma sentido cuando nuestros jóvenes identifican los efectos y riesgos que conlleva el consumo de estas sustancias, con el propósito de generar conciencia de riesgo. ¿Cuáles serían las señales de sobredosis? Información que complementa el origen de cada sustancia con sus efectos y riesgos. Por ejemplo, eso es para todas las sustancias psicoactivas. Cuando un adolescente consume alguna sustancia psicoactiva dentro del plantel escolar o llega al mismo bajo el efecto de alguna sustancia, depende la cantidad consumida, el tiempo que lleva de consumirlo, esto es, si fue antes de ingresar. Parte de las señales que nos permite identificar una posible intoxicación es cuando la persona se encuentra evidentemente con una sudoración que no responde a un clima caluroso, cuando presenta, por ejemplo, una palidez característica que lleva a identificar que el pulso es débil y que nos avisa justo esta palidez. Cuando la respiración se ve alterada, esto es, a través de la hipoventilación, es una respiración un tanto jadeante, prolongada, cuando las pupilas presentan una contracción muy característica, cuando hay una relajación muscular excesiva, es decir, aquel adolescente que manifiesta un aparente cansancio extremo, cuando sus movimientos no están debidamente coordinados, cuando los labios o puntas de los dedos empiezan a presentar los efectos por la falta de la oxigenación que le lleva a tomar esa coloración un tanto azulada. Es importante identificar estos signos y síntomas porque justo nos permite activar aquellos protocolos de atención que al principio hemos mencionado. Por ejemplo, un protocolo de atención ante el consumo de sustancias nos indica
despertar a la persona llamándole por su nombre. Si es que un alumno estuviera evidentemente intoxicado, el mantenerle un tanto alerta, dijeran despierto o despierta, preguntando, haciendo preguntas tan simples o sencillas como ¿de qué grupo eres? ¿Qué día es hoy? ¿Cuál es tu nombre completo? Si la persona presenta un efecto inmediato de una intoxicación moderada a severa, en ocasiones llegan al desmayo, pueden incluso en un riesgo mayor a la muerte súbita. Por ello es que parte de la atención inmediata es llevar a la persona a un lugar seguro, adecuadamente ventilado. En tanto parte de este protocolo, habrá orientador, docente, que se encargue de avisar a su familiar, en tanto otro docente se encarga de la observación de la estabilidad del adolescente. En algunas ocasiones se recomienda aplicar masaje enérgico en el esternón en caso de no haber respuesta. Y como he mencionado, llamar a los servicios médicos de urgencia, si el caso lo amerita, o bien llamar al familiar para que sea quien lleve al servicio médico a su adolescente. De aquí es importante considerar que los temas de capacitación deben ser constantes, en el sentido de tomar primeros auxilios. ¿Qué se recomienda al activar un protocolo por el consumo de sustancias? No obligar a la persona a que reaccione con acciones como golpeteos, como abofetear, no dar a las personas líquidos, porque esto aumenta el riesgo de una broncoaspiración, por ejemplo, no inyectar sustancias de ningún tipo, no dejar sola a la persona por riesgo a que se complique. Es de ahí la importancia de identificar que realizados las actividades en tiempo y forma, tener identificado qué adolescente al ingresar al ciclo escolar ha presentado, por ejemplo, su certificado médico y clínicamente está sano o presenta alguna enfermedad, tener identificado que esto puede contribuir o ser un factor determinante ante el consumo de sustancias, ya que hay drogas que interactúan con algunos medicamentos. En cuanto a enfoques no farmacológicos, esto se refiere, pero cuando ha pasado la emergencia o la urgencia que ha ameritado activar un protocolo. Y esto es cuando las escuelas canalizan a las instituciones correspondientes para continuar con la atención de nuestros adolescentes. Por ejemplo, centros de integración juvenil, un SECOSAMA, un centro de salud. En cuanto a los factores de riesgo, nuestra labor, tanto en el componente sanitario como educativo, nos lleva a reforzar este escudo de protección para nuestros jóvenes. Los factores de riesgo son situaciones que pueden aumentar las posibilidades de que una persona abuse de sustancias psicoactivas, mientras que factores de protección pueden disminuirlas. Hay muchos factores que pueden aumentar este riesgo, mientras que los factores de protección, como lo he comentado, los disminuyen. Si no son tratados los factores de riesgo, los comportamientos negativos pueden llevar a riesgos adicionales, tales como el fracaso académico y dificultades sociales que aumentan el riesgo para el abuso de sustancias o
para que nuestros jóvenes inicien conductas de riesgo como autolesionarse o incluso que se llegue al suicidio. Y aquí vemos algunas palabras clave en cuanto a la adolescencia y el consumo de sustancias. Estas palabras claves son los factores de riesgo y protección que rodean a nuestros jóvenes. La orientación escolar vista como una herramienta preventiva. La detección temprana y el abordaje ético basado en el respeto y confidencialidad, así como la canalización responsable y tener identificadas nuestras redes de apoyo interinstitucional. Esto es, identificar in situ los protocolos de actuación con los que cuenta la escuela, que son de manera obligatoria para conocimiento de todo el plantel educativo. Y evidentemente, el cuidado emocional del orientador. Y aquí hago énfasis. Sí o sí, nuestros orientadores y docentes, lo esperado, lo ideal es que tengan un adecuado manejo del estrés que les lleve al manejo adecuado del desgaste emocional, con la supervisión y acompañamiento profesional. Y aquí entra el rol docente en la prevención de adicciones y su alcance ético. El docente tiene una posición privilegiada dentro del proceso educativo, no solo como transmisor de conocimientos, sino como guía y modelo de comportamiento. En el contexto de la prevención de adicciones y promoción del autocuidado, la salud mental, su papel cobra especial importancia, ya que se encuentra en contacto directo y constante con los estudiantes, lo que le permite identificar factores de riesgo, intervenir oportunamente y fomentar ambientes saludables. Es justo en la adolescencia cuando se enfrentan decisiones importantes y están más expuestos a factores de riesgo como la presión social, la búsqueda de identidad y el deseo de experimentar. Y es en este entorno, la escuela, que juega un papel fundamental como ese espacio protector, y tanto docentes como orientadores escolares son figuras clave para la prevención de adicciones y fomentar el adecuado autocuidado que lleva a una salud mental óptima. Es por ello que la prevención en la escuela tiene que estar basada sobre diferentes estrategias de prevención. El día de hoy ya se está realizando, por ejemplo, al coincidir en esta charla. Esto en un trabajo colaborativo, docente-orientador. Y yo agregaría aquí docente, orientadoras, autoridades escolares, basadas en buenas prácticas, al crear canales de comunicación fluidos y constantes, a compartir observaciones relevantes con enfoque ético. Esto lo hacen sin duda en cada reunión de consejo técnico. Basado también este trabajo colaborativo en diseñar acciones preventivas conjuntas a través de jornadas, círculos de reflexión, al realizar reuniones de seguimiento de casos canalizados. Por ejemplo, los adolescentes o alumnos que nos envían a los ecosamas vía oficio, y que de la misma manera esta institución envía el resultado y seguimiento de su atención en la unidad médica. De ahí que la prevención de adicciones desde la escuela es vista como una herramienta preventiva. La escuela es un espacio clave para la promoción de la salud, toda vez que está basada en el respeto y la integración de los mismos. En cuanto a la detección temprana y canalización,
el docente llega un momento en el que se vuelve ese personal de primer contacto por obvias razones. Al estar frente a grupo, son quienes más viven a los adolescentes. Al estar en contacto diario con el alumnado, puede identificar señales de alerta como cambios de conducta, bajo rendimiento escolar o aislamiento, y colaborar con ello con orientadores, orientadoras, psicólogos, trabajadores sociales, para brindar el apoyo adecuado que inicia con la observación desde las aulas. La formación y concientización. El trabajo colaborativo en el aula implica cultivar habilidades sociales, promover el aprendizaje activo, pero fomentado hacia un sentido de comunidad en el mismo entorno educativo. Ante estas señales, el docente debe actuar con sensibilidad y remitir al estudiante con el personal de orientación o psicología. Esto es, por ejemplo, si se detecta a una adolescente que socialmente se le ve aparentemente funcional, pero que baja o empieza a bajar su rendimiento académico, parte de las actividades que realiza un docente es orientar, generar estrategias para la recuperación de calificación que le lleve a tener el resultado esperado, aprobar, por ejemplo, alguna asignatura. O bien detectar una vez retirando algunas posibles causas, llegar a la posible raíz de la conducta o estado que presente algún adolescente. Para con ello, reforzar estas intervenciones de una manera multidisciplinaria, docente notificando al tutora de grupo y a su vez apoyarse del personal de orientación, justo por la responsabilidad que tiene todo docente de trabajar de una manera multidisciplinaria. Bien, en cuanto al alcance ético del rol docente, y agrego aquí nuevamente también del orientador, de la orientadora. En cuanto a la responsabilidad ética, esta es crucial en nuestras relaciones interpersonales y en nuestras vidas profesionales. ¿Por qué? Porque nos lleva a la toma de decisiones de manera ética y profesional, siguiendo nuestros propios valores éticos. El docente no solo enseña, también tiene una responsabilidad ética con el bienestar integral del estudiante. Y esto implica respetar la confidencialidad y privacidad, no emitir juicios ni estigmatizar a quienes puedan estar en riesgo y promover un trato equitativo, empático y humanizado. La capacitación debe ser constante, debe ser continua. Reconocer cuando nos enfrentamos a la resistencia al cambio. Reconocer cuando algún caso en nuestros adolescentes, de una manera interna o personal, algo nos genera, para poder así abordar de una manera neutral y profesional, basado en la ética, los casos que en el día a día se presentan en cada ciclo escolar. Por ejemplo, he de compartirles que de una manera personal, como integrante de esta sociedad, puedo vivir como muchos mexicanos, mexicanas, lo que representa una persona que ha cometido un delito, pero que en el ámbito laboral, justo cuando se tiene que dar tratamiento al consumo de sustancias de la persona
que cometió un delito bajo el efecto de las mismas, mi visión, mi atención tiene que ser para brindarle atención justo con responsabilidad ética, con esa calidad y calidez humana, y que entonces evidentemente me lleva a trabajar lo que me genera estas situaciones en este ejemplo que les comento. De igual manera, identificar lo que nos puede generar el consumo de sustancias psicoactivas, llámese drogas, en nuestros jóvenes, porque eso nos va a dar las herramientas y un adecuado abordaje ante el consumo de las mismas. Por ello es que, respetando la confidencialidad y en cuanto a la privacidad, si identificáramos que en nuestros adolescentes hay consumo de sustancias, eh, se recomienda no abordar de manera incisiva, sí abordar el tema de manera frontal, pero con palabras sugeridas como, ejemplo, me preocupa que en las últimas semanas he visto cambios en ti, como te he notado más distraído, he notado que estás descuidando tu arreglo personal, veo que últimamente no estás presentando tus trabajos escolares. ¿Todo bien? ¿Hay algo en lo que pueda yo hacer por ti o apoyar? Eh, y evitar señalar o estigmatizar ante el consumo de sustancias si fuera el caso. Si fuera el caso de adolescentes que violentan a sus mismas compañeras de clase, el abordaje sugerido es tratar de identificar cuál es la raíz de esa conducta para de esa forma abordar. Es probable que sea alguna situación familiar que el adolescente queda rebasado y que lo traduce o manifiesta con acciones o conductas violentas hacia el entorno, por ejemplo. En cuanto a la formación, capacitación, actualización y perfeccionamiento de los educadores en servicio, este contribuye al mejoramiento de la calidad de la educación y a su desarrollo y crecimiento profesional. Actuar éticamente también requiere mantenerse actualizados en temas de prevención y salud mental. Esto permite al docente y orientadores actuar con criterio, sensibilidad y respeto por la dignidad humana. En cuanto al trabajo colaborativo, este fomenta un sentido de comunidad en el entorno mismo. Enriquece además el proceso de aprendizaje y nutre las habilidades esenciales para la interacción entre los integrantes de una comunidad estudiantil. Los adolescentes necesitan sentirse escuchados y no juzgados. Por ejemplo, cuando identificamos que un adolescente ha consumido alguna sustancia en el baño de la escuela, lo menos que querría un adolescente es ser señalado con palabras como son drogadicto, adicto, cuando no se está en ese proceso. Por eso les comentaba esto de identificar el proceso de consumo. Y no solo nosotros como docentes quedarnos con esa información, también bajar esta información a nuestros jóvenes, a padres, madres de familia, porque esto nos permite, a través de la difusión de esta información, que ellos identifiquen que una conducta, que la decisión de tomar una conducta de riesgo, sí o sí va a traer consecuencias negativas y en ocasiones devastadoras. Se recomienda desde la ética profesional que el docente trate con discreción la información personal del alumno. Es decir, por ejemplo, cuando Secosama acude a aplicar un tamizaje de detección de factores de riesgo, los resultados se entregan de manera personalizada, no se difunden,
justo para tratar con discreción la información de estos resultados. Como les comentaba, evitar comentarios que estigmaticen o etiqueten. Hemos tenido escuelas donde identifican que el grupo de adolescentes lleva un vapeador, pero que el resto de la escuela, al tener conocimiento de ello, les catalogan o les etiquetan como justo así, como que llevaron droga, y es ahí delicado el tema. Por ello el abordar estos casos deben ser de manera personalizada, alumno con su tutor, padre, madre de familia. Y la escuela mantener una actitud de apoyo sin invalidar la privacidad, es decir, al tomar conocimiento de estas conductas de riesgo, generar estos acuerdos que se documentan en sus bitácoras de atención. Con ello, se genera antecedente de la atención oportuna, ética y profesional ante tal o cual caso. Y si alguna situación lo amerita, activar los protocolos de atención. Implementar al interior de la escuela esos códigos de protocolos. Por ejemplo, en un Secosama, cuando decimos código morado es porque el personal, hay quien avisa al resto del personal con esas palabras clave, código morado. En automático el personal sabe que tenemos en las instalaciones un paciente con alguna condición que amerita la atención emergente. De igual manera, se sugiere al interior de las escuelas hasta donde un caso puede ameritar solo la revisión del reglamento porque se ha faltado al mismo o porque de no atenderse alguna conducta, esto puede llevar a faltar al reglamento mismo, hasta activar estos protocolos. El docente tiene la responsabilidad de actualizarse en temas relacionados con tipos de adicciones y nuevas sustancias, temas como enfoques preventivos basados en evidencia, habilidades socioemocionales, por mencionar solo algunos. La charla de hoy, por momentos, parece que es solo la introducción de toda una lista de temas que están en el tintero por revisar. Actuar con ética también implica reconocer los límites del rol del docente y colaborar con orientadores, orientadoras escolares, con psicólogos si es que se tienen dentro del plantel, con padres, madres de familia y otras instituciones. Ya casi por terminar, ¿qué se recomienda? Reforzar como los eslabones de una cadena, reforzar la comunicación, no solo al interior del plantel, sino armarse de un abanico de instituciones que pueden aportar no solo la difusión de información oficial y actualizada, sino justo reforzar confirmando que el plantel tiene vigentes la difusión permanente de su reglamento escolar y vigentes los protocolos de atención, que como esas mangueras cuando se da un incendio y dice rompas en caso de emergencia, tener presentes todos los integrantes de una comunidad estudiantil, identificados los protocolos que son para usarse, para activarse ante casos, por ejemplo, del consumo de sustancias, violencia escolar, riesgo o intento de suicidio. ¿Cuáles son los retos y consideraciones ante este rol del docente con abordaje ético? La falta de formación específica en prevención puede limitar la intervención del docente. Por ello es que no nos rebase la omisión. Pensar que es tanta la actividad que realizamos que no nos damos el tiempo para revisar
una norma oficial mexicana, un protocolo, para recordar nuestro propio reglamento escolar, por ejemplo. ¿Es esencial delimitar su rol? Sí. No se trata de sustituir a profesionales de la salud, sino de actuar como canal de prevención y detección inicial. Reitero, son los primeros respondientes al estar en el primer contacto ante adolescentes. Con ello, a nivel entidades, incluso a nivel nacional, se deben fortalecer políticas escolares y capacitaciones que apoyen este rol preventivo. Normalizar el consumo de sustancias solo nos lleva a que nuestros adolescentes no perciban el consumo ocasional como un riesgo. Es por ello que estas actividades de prevención deben ser constantes. Cuando un tema de prevención, de sensibilización se da a lo largo de un ciclo escolar, en una ocasión, solo a la mitad del mismo ciclo escolar, no estamos impactando. La falta de tiempo o capacitación docente. Esto representa un reto. El enfoque académico puede restar atención a temas preventivos. La presión institucional, tenemos que revisar cómo manejamos, cómo vivimos el estrés del día a día. No siempre existen protocolos claros de actuación frente a casos de adicción, frente a casos de violencia escolar o de riesgo de suicidio. Evitar que justo esta presión institucional nos lleve a generar en esta línea del tiempo actas o notas informativas porque se tuvo la osadía de no comunicar a nuestra comunidad estudiantil que existen protocolos, de dar por hecho que nuestros padres, madres de familia, al recibir el reglamento escolar, con ello se cumple. Tenemos que continuar con la aplicación de estos documentos oficiales. Por eso es importante que las instituciones fortalezcan la formación docente y los programas de prevención. Como recomendaciones finales, se tiene el fomentar la capacitación continua en prevención y salud mental, establecer protocolos escolares claros ante situaciones de riesgo. No solo implica descargar el protocolo, guardarlo, o bien descargarlo, guardarlo, leerlo. Si no se hace difusión, el protocolo no está cumpliendo del todo su objetivo. Es necesario promover una cultura escolar centrada en el bienestar del estudiante y reconocer los límites de cada rol y trabajar en red. En conclusión, el docente es un agente clave en la prevención de adicciones y promoción del autocuidado en salud mental. Su rol va más allá de lo académico e implica un compromiso ético con la salud y el desarrollo integral del alumnado. Actuar con responsabilidad, empatía y en colaboración con otros actores sociales es fundamental para lograr una intervención preventiva, efectiva y respetuosa. Importante que en las escuelas tengan presente el número telefónico conocido como línea de la vida, que es el 800-911-2000, ya que es un servicio de atención vía telefónica a cargo de especialistas en salud mental y adicciones, psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales, maestros en psicología de las adicciones y que brindan una atención oportuna e inmediata en casos de crisis por diferentes temas, desde violencia con perspectiva de género, consumo de sustancias, hasta temas de salud mental como depresión, ansiedad, duelo y riesgo o intento de suicidio. Cierro mi participación con esta frase: prevenir
es acompañar con ética, empatía y compromiso. Nadie educa solo, nadie previene solo. Por la atención, muchas gracias. Agradecemos la valiosa ponencia de la doctora Angélica Estrada, directora de Secosama Pirules, con la ponencia El rol del docente en la prevención de adicciones, su alcance ético. También doctora Estrada por su permanente participación con nuestros alumnos y padres de familia en diversos talleres. Nuestro agradecimiento a la maestra Georgina Carrasco por el vínculo y la gestión para la presente jornada. A nombre de la Escuela Preparatoria Regina Ábalos y de su director, el maestro Jesús Alejandro Rodríguez Nava, concluimos la jornada docente fase ordinaria correspondiente al mes de abril de 2025. Que pasen un excelente día. Hasta pronto. Gracias. Gracias, doctora Estrada.